Hola amigos, ¿cómo están? En este video quiero compartir con ustedes un capítulo del libro Una nueva tierra de Eckhart Tolle que nos habla sobre la infelicidad. En este capítulo también hace referencia al cuerpo del dolor, que va a tener un video aparte, pero en resumidas cuentas es como una entidad que se forma dentro de nosotros, digamos en nuestro mundo interior, que está formada por nuestros traumas del pasado que hemos ido albergando, que no necesariamente tienen que ser vivencias muy fuertes, sino pueden ser cosas simples que recordemos con normalidad o que ni siquiera recordemos y que están haciendo que se han formado y han creado un trauma dentro de nosotros. Y este cuerpo del dolor busca alimentarse generando más dolor, busca generar más dolores, como que se alimenta del dolor. Un ejemplo de esto podría ser cuando nuestra pareja o otra persona nos dice algo, nos hace un comentario de algo y nosotros reaccionamos de una manera desproporcionada. Este comentario podría ser algo que está vinculado de una u otra forma al trauma del que está hecho el cuerpo del dolor, y nosotros reaccionamos de una forma alterada, desproporcionada. Es porque quien está respondiendo, quien se siente atacado por ese comentario, no es tu yo consciente, sino es el cuerpo del dolor que busca sentir más dolor. Es por eso que buscamos las parejas que buscamos, tenemos la vida que tenemos, y es algo que indudablemente tenemos que conocer y trabajar. Bueno, comencemos con el capítulo. Infelicidad. No toda la infelicidad es del cuerpo del dolor. Una parte es nueva infelicidad creada cada vez que no estamos en armonía con el momento presente, cuando negamos el ahora de una forma u otra, cuando reconocemos que el momento presente es lo que ya está sucediendo y por ende es inevitable. Podemos aportarle una actitud positiva de aceptación imparcial y no solamente no crear más infelicidad, sino apropiarnos del poder de la vida misma al eliminar toda resistencia. Nos habla de aceptar plenamente el momento presente y no pelearnos con él, porque cuando estamos en desarmonía con el momento presente es cuando generamos infelicidad en nuestras vidas. Es una aceptación total y plena del momento presente. Eso no significa no querer estar mejor, no querer trabajar para en un futuro estar mejor, pero ese trabajo tiene que estar en armonía con tu momento presente. La infelicidad del cuerpo del dolor siempre es completamente desproporcionada en relación con su causa aparente. Es lo que les mencionaba, una causa aparente, ¿no? Pero en realidad esa no es la causa viene desde antes. En otras palabras, es una reacción exagerada. Es así como se la reconoce, aunque generalmente, fácilmente las razones para sentirse alterada, molesta, agitada, triste o temerosa, las cosas relativamente insignificantes que en otra persona provocarían solamente un encogimiento de hombros y una sonrisa indiferente, se convierten en la causa aparente de un sufrimiento intenso. Es por eso que algo que nos hace daño, que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento, un comentario que aparentemente es inofensivo, pero cuando te lo hacen a ti sientes que te están clavando un arma blanca en la espalda. Tenemos que sentarnos en este punto y reflexionar por qué me siento así. Les aseguro que si nos preguntamos en un estado meditativo y de calma, de sentarnos en silencio y reflexionar, las respuestas están dentro de nosotros. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me duele tanto que esta persona me haya dicho esto? ¿O por qué me duele tanto esta circunstancia? Si
si mi compañero está pasando por la misma circunstancia que yo y no está haciendo tanto drama, él está siendo más resiliente, pero a mí esto me duele más. ¿Por qué? Y ahí vamos a ver las respuestas, están dentro de nosotros, se los juro. Inténtenlo, pruébenlo, pregúntense a sí mismos, porque ustedes realmente, nosotros tenemos la respuesta. Continuemos. Y claro está que no son la causa verdadera, sino el factor desencadenante. Justamente es el factor desencadenante, es una causa aparente, es el pretexto, digamos, el cual revive las viejas emociones acumuladas. La emoción se aposenta luego en la cabeza, donde amplifica e imprime energía a las estructuras egoístas de la mente. También en este libro habla bastante sobre las estructuras egoístas de nuestra mente. Y también quiero comentarles sobre el proceso de cómo se desencadena el cuerpo del dolor. Y si nosotros estamos muy, muy, muy presentes en ese momento y lo sentimos, vamos a poder, y lo observamos, simplemente el cuerpo del dolor, cuando estamos en presencia, se va a diluir, como que se va a esfumar en el momento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estar presentes todo el tiempo, en especial en esos momentos y cuando pasa algo y estamos, digamos, desconcentrados y se nos sube a la cabeza el enojo. Y de esto mismo nos dice el libro, que se sube el cuerpo del dolor, esa emoción al cerebro, y se agarra de las estructuras egoístas de nuestra mente. Y ya pues empezamos con todo un drama, un sufrimiento. Bueno, les decía que tenemos que estar presentes y ver cómo se manifiesta el cuerpo del dolor. Y primero está en nuestro cuerpo físico. Es como que sentimos la emoción en nuestro cuerpo y después esa emoción sube a la cabeza. Y es ahí cuando el cuerpo del dolor junto con el ego pues hacen un desastre en nuestra realidad. Yo les cuento mi experiencia cuando había una situación que detonaba el cuerpo del dolor en mí y yo estaba presente, veía cómo sentía como un termómetro en mi cuerpo, así como que se está subiendo la temperatura, y cuando yo lo veía, ese termómetro bajaba y no podía llegar a la cabeza, no podía hacer reacción en mi mente para que yo tenga una reacción hablando o sintiendo esa emoción o sufriendo de alguna forma. No, esa emoción se diluía y se perdía en mi mismo cuerpo. Es como que yo bajaba la temperatura simplemente observando y poniendo conciencia también, hablándome, esto no es para tanto. Mira objetivamente la situación, analizaba, o sea, era como que ponía el lado masculino y ponía razonamiento a la situación. Y bueno, es un trabajo de bastante conciencia, de bastante autoconocimiento también, pero les aseguro que cuando estamos en presencia, el cuerpo del dolor se va a diluir. Esto, sin duda, lo que les comento, ha sido todo un proceso de aprendizaje, y siempre podemos tener momentos de debilidad y siempre podemos caer, y es normal, el enojo es normal. Tampoco vamos a decir que no, el enojo es normal, pero tiene que ser un enojo controlado, no enojarnos por gusto o sin una buena razón para enojarse, sino dejándonos guiar por nuestros traumas. Tenemos que enojarnos de una forma controlada, conducente, que lleve a soluciones. Estoy enojándome porque tengo que poner orden en esta situación y tengo que ponerme brava para que esta situación se corrija y vaya todo bien. Pero no es pues como una persona con borderline que empieza a hacer un escándalo y finalmente ese enojo
no llega a nada, simplemente lleva a su propia perdición o a su propia destrucción. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Y claro está que no son la causa verdadera, sino el factor desencadenante, el cual revive las viejas emociones acumuladas. La emoción se aposenta luego en la cabeza, donde amplifica e imprime energía a las estructuras egoístas de la mente. Ya les había leído esa parte. El cuerpo del dolor y el ego son parientes cercanos, se necesitan mutuamente. Acá hace también la diferencia que les comentaba entre el ego y el cuerpo del dolor. Se necesitan mutuamente. El suceso o la situación desencadenante se interpreta y se pone en escena a través de la pantalla de un ego altamente emocional. Esto quiere decir que su significado se distorsiona completamente, claro. Nuestra mente está siendo distorsionada por el cuerpo del dolor en compañía de un ego altamente emocional. Vemos el presente a través de los ojos del pasado emocional que llevamos dentro. Voy a volver a leer esta parte. Vemos el presente a través de los ojos del pasado emocional que llevamos dentro. Estamos viviendo de nuevo el pasado. Es de nuevo el pasado. Estamos revictimizándonos nuevamente. Y es muy triste vivir de esta forma. Vivir en infelicidad es vivir en el pasado, y no en el pasado bueno, sino en el pasado lleno de traumas. Es revivir y revictimizarnos y retraumatizarnos. Y esto es producto de no haber trabajado en nosotros mismos, y aparte de no haber trabajado en nosotros mismos, es que no podemos trabajar sobre lo que no sabemos que tenemos que trabajar. Y es aquí donde viene el autoconocimiento, el sentarte, el poner un stop en tu vida y analizarte tú misma, y ver qué es lo que te funciona a ti. A mí, por ejemplo, me funcionaron los libros, me funcionó muy bien este libro de Eckhart Tolle, por eso es que me atrevo a compartirlo con ustedes, porque yo he pasado también este proceso y siento que tengo algo de autoridad para poder guiarlos o para poder transmitirles lo que dice Eckhart Tolle. En otras palabras, lo que vemos o experimentamos no está en el suceso ni en la situación, sino en nosotros. Lo que vemos o experimentamos no está en el suceso ni en la situación, sino en nosotros. Nosotros somos los que generamos todas las situaciones. Es como una ilusión. Nosotros podemos ver bueno, o lo podemos ver mal, o lo podemos ver un desastre, o lo podemos ver fantástico. Nosotros decidimos cómo es que vemos, cómo es que experimentamos ese suceso. No es la situación la que define, es nosotros la que definimos la situación, o en algunos casos, aunque sea parte del suceso o de la situación, terminamos amplificándolo con nuestra reacción. Por ejemplo, si es algo que realmente es malo, como la pérdida de un familiar, por ejemplo, y es algo que sí causa dolor, pero nosotros amplificamos más nuestro dolor con el cuerpo del dolor. Amplificamos más este sufrimiento, no lo sabemos procesar, no lo sabemos llevar, y dejamos que esta emocionalidad del cuerpo del dolor ocupe nuestra realidad. Esta reacción, esta amplificación es el aliento del cuerpo del dolor. Es el alimento que el cuerpo del dolor desea y necesita, porque el cuerpo del dolor se alimenta de más dolor y siempre busca más alimento.
La persona poseedora de un cuerpo del dolor pesado encuentra a veces imposible distanciarse de su interpretación distorsionada de su historia cargada de emoción. Mientras más emoción negativa haya en una historia, más pesada e impenetrable es esta. Esta parte es muy cierta. Tenemos nosotros en nuestra cabeza una verdad, una historia que nos contamos, y si estás tal vez con pensamientos compulsivos o no, pero tenemos una realidad, y generalmente es una realidad, una verdad sobre nuestra historia negativa. No, que mi mamá me hizo, que mi papá me hizo y por eso es que soy así, o él no tenía que hacerme esto y me lo hizo, y nosotros somos eternas víctimas de esto. Y estamos tan cegadas por esa aparente verdad que no podemos verla con otros ojos, no podemos decir, ¿y si tenía que ser así? ¿Y si yo tenía que pasar por esto? ¿Y si más bien aprendo, si más bien agradezco porque de esta situación aprendí esto? Y si agradezco porque de esta situación estoy sacando estas virtudes. No lo vemos así, lo vemos con un lupo oscuro del cuerpo del dolor, que es nuestra historia, y esa es nuestra verdad. Y deshacerte de esa verdad, desidentificarte de esa verdad, es un proceso muy difícil, pero les aseguro no es imposible. Siempre el autoanálisis, la autocrítica y objetarse siempre. Y les voy a decir que este proceso es de toda la vida, nunca va a acabar. Siempre puedes estar más claro, más cristalino en tus pensamientos. Así, la historia que no se reconoce como tal, sino que la confunde con la realidad, cuando estamos completamente atrapados en el devenir del pensamiento y las emociones que lo acompañan, es imposible desprendernos, ni siquiera sabemos que podemos hacerlo. Claro, estamos tan envenenados con esa historia en nuestra mente que se vuelve nuestra verdad, con la que nos identificamos, y que va más allá de una simple historia. Es lo que somos, es nuestra identidad en esa historia, es de donde el ego ha agarrado su identidad. Y es duro decir, no, yo no soy una víctima. Si toda la vida he sido una víctima, si todos mis actos han sido como víctimas, si todos mis comentarios son de víctima, entonces es cambiar la estructura mental que tenemos de raíz. Y créanme que es difícil al principio, pero no es imposible, y con el tiempo se va convirtiendo fácil. Y parece rápido, pero parece lento, pero cuando vamos paso a paso es un proceso rápido. Créanme. Bueno, esto ha sido falta una parte. Estamos atrapados en nuestra propia película o ilusión, y hasta donde sabemos, nuestra reacción es la única reacción posible. Esto también viene de que, si me pegas, yo grito y me defiendo. No sé, no nos han enseñado, o tenemos que aprender ahora, porque si no nos han enseñado es porque realmente las personas que nos han educado tampoco lo sabían. Se puede vivir en paz, podemos atravesar los momentos difíciles en paz. Esta reacción que tenemos nosotros, producto del cuerpo del dolor, no tiene por qué ser así. Tenemos que aprender a transitar nuestra vida con autoridad y con paz. Pasó esto, y pueden ser situaciones muy duras, porque realmente esta vida es una escuela para aprender sobre nosotros, sobre nuestras virtudes, y a aplicarlas. Y no sabemos que podemos tener otra reacción. No, pero sí pasó esto, por eso yo grité, yo insulté, y podemos tener reacciones diferentes, podemos comportarnos de formas diferentes, podemos ser más sabios. Y créanme cuando les digo, y les vuelvo a repetir, las respuestas están en nuestro interior. Así que preguntémonos a nosotros mismos,
busquemos lo que a nosotros nos funcione, si son videos, si son libros, si es conversar con alguien. Busquemos, si es la meditación, si es el ejercicio, si es la limpieza, que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos. Bueno, eso sería todo sobre este video, yo creo, sobre este capítulo. Yo creo que me quedo corta en muchas partes. Hay mucho que hablar sobre este tema, en especial sobre el cuerpo del dolor y también sobre el ego, sobre el autodescubrimiento, pero me quedo acá en este video. Los espero en los siguientes videos. Ha sido un gusto tenerlos hasta este momento. Si es que estás acá, pues te invito a que te suscribas y me dejes un like, que me ayuda mucho, me motiva a seguir haciendo estos videos. Adiós.